Buenas tardes a todas y todos. Eh, Agradecemos su presencia en esta cuarta sesión del Seminario Permanente del Observatorio Coyuntural Antropológico, Genealogías Antropológicas, Historia de la Investigación en las Ciencias Antropológicas en México. Eh, Como ya hemos estado viendo en las sesiones anteriores, eh, trabajando sobre las diferentes ciencias o disciplinas antropológicas. En esta ocasión, pues le corresponde a la antropología física. Y tenemos con nosotros a la doctora Sandra Elena Guevara Flores, quien pues se va a encargar de la sesión de hoy. Antes de darle la palabra, quiero darles una reseña curricular de la doctora. Sandra Elena Guevara Flores es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en Antropología Médica por Brunel University en Reino Unido y doctora en Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2024 es profesora lectora en la unidad de Historia de la Medicina, la Facultad de Medicina igual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación, reflejadas en múltiples artículos y capítulos, son la historia social y cultural de las enfermedades en la medicina, medicina y salud en la Nueva España en el siglo XVI, paleopatología, paleoepidemiología, antropología médica y antropología sexológica. Al estudiar el Cocolistli en la Nueva España, recibió los premios de la Division of History of Science and Technology International, Union of History and Philosophy of Science and Technology en 2019, y el premio anual 2018, Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, por parte del CIESAS y la Universidad Veracruzana en 2019. Actualmente investiga las enfermedades endémicas ocurridas entre 1520 y 1580 en la Nueva España y nos va a presentar la conferencia titulada Lingüística médica en bioarqueología, las relaciones geográficas en la paleoepidemiología de la Nueva España. Muchas gracias, Sandra. Como escucharon, Sandra tiene una trayectoria bastante amplia y pues dentro de sus temas principales de investigación, pues también te has movido en otras áreas de la antropología física en algún momento. Y bueno, precisamente lo que nos interesa mucho es escuchar esto, ya que lo que queremos es pues conocer más sobre la disciplina, la importancia y la historia que tiene misma la misma historia de la disciplina y una crítica precisamente a nuestro trabajo, a nuestra labor, una crítica siendo críticos, no una crítica mala, este, que también la puedes hacer si quieres, ¿verdad? Pero, pues, agradecemos mucho tu presencia y pues te dejo la palabra, Sandra. Gracias. Muchas gracias, Gastón, también a Sayil, a Blanca, en sí a todos los que integran este gran proyecto Boca. En sus inicios ya me tocó participar cuando empezaba sus primeras, literalmente cuando iba arrancando el Oca, y ahora volver. Es algo muy bonito, no solamente por ver todo el empeño que le han puesto, la dedicación al proyecto, sino como ya el proyecto se ha consolidado en algo muy, muy bueno para no solamente la antropología física, sino en sí para toda la antropología en México. Y también llena de orgullo cuando se conoce y se sabe que son por los mismos que hemos ido egresando de la ENA, es decir, que somos antropólogos de la ENA. Entonces es para mí un gusto y un privilegio volver a estar con ustedes. Como bien lo dice Gastón, es muy bonito cuando hablamos de la historia de nuestras disciplinas, cómo hemos ido desarrollándonos y al mismo tiempo cómo hemos ido desarrollando nuevas vertientes o nuevas líneas. Y todo eso sí ha sido a partir de la crítica. Hace unas horas, mientras estaba terminando de preparar la presentación, hice recuento ya hace 22 años fue cuando yo entré a la ENA y no solamente eso, sino la primera vez que yo escuché de algo maravilloso que era el diagnóstico de enfermedades a partir de los restos óseos, es decir, la paleopatología y la osteopatología.
y a partir de ahí, de un programa en una televisión cuando National Geographic todavía era bueno y no solamente era la historia de los ovnis, fue cuando dije yo esto es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Sin embargo, ya en la ENA, ya al punto de tener que decidir no solamente un PIF, sino también un tema para la tesis, entré en crisis y a cuestionar mucho la disciplina. ¿Por qué? Porque la antropología física nos da un panorama muy amplio, pero nos restringe mucho y específicamente en el ámbito del estudio y análisis de la salud y la enfermedad de las poblaciones del pasado. Y a partir de esas críticas fue que he ido incursionando en otras áreas, como la antropología social, la lingüística, incluso áreas completamente distintas, ¿no? Como historia del arte, historia de la religión, historia de la alimentación, o completamente en historia de la anatomía, de la fisiología, o quién me iba a ver leyendo los libros de Fracastoro para poder interpretar los signos zodiacales y poderlos transmitir a las enfermedades de los siglos pasados, ¿no? Prácticamente ya soy nigromante o lectora de manos, pero me gusta más decir filósofa natural. Pero bueno, esto es nada más un breviario de, sí, estas crisis y críticas que hacemos a nuestra disciplina son las que nos llevan a ir abriendo nuevos campos, no a criticar y destruir, sino realmente a abrir nuevas puertas que incluso nos habían llegado a decir en algún momento, eso no se puede hacer. Y yo ahí antes, se los digo ahora y se los voy a volver a decir al final. Cada que les digan eso no se puede hacer o eso ya se hizo, empeñense en demostrar que ni se ha hecho o no lo han hecho como ustedes lo quieren hacer, porque eso es lo que abre nuevas perspectivas. Con la edad uno se pone más filosófico y el calor también. Entonces, bueno, voy a compartirles esta presentación. El título es La lingüística médica en la bioarqueología, las relaciones geográficas en la paleoepidemiología de la Nueva España en el siglo XVI. Gastón lo mencionó y yo se los confirmo. Soy antropóloga física. Cuando yo leí que era la antropología física, realmente me asombré de cómo es posible estudiar tantos aspectos del ser humano a partir del mismo ser humano. Todavía recuerdo la definición que venía en la guía de estudios para el examen de admisión de la ENA en el 2005 que decía, la antropología física es la disciplina que estudia al ser humano como un ente biopsicosocial a partir de sí mismo. Fue así, pero es que ¿cómo es posible que se pueda estudiar todos estos aspectos del ser humano, el biológico, el psicológico, el sociocultural, a partir del mismo ser humano? Y realmente ya que uno va incursionando, estudiando en la antropología física, la ergonomía, la arqueología del trabajo, la antropología, la arquitectura del trabajo, la arquitectura cotidiana, la antropología del deporte, la antropología cognitiva. Es decir, tenemos toda una serie de ramas dentro de la antropología física que sí permiten estudiar al ser humano y además a partir de tres factores, considerando al ser humano dentro de un contexto triple, es decir, el ser humano abordado desde la biología, la ecología y la cultura. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque normalmente el medio ambiente, el espacio en el que nosotros los seres humanos nos vamos desarrollando, interactuamos, desarrollamos muchísimas habilidades y comportamientos, es muy poco considerado. Pero la antropología física sí lo considera, sí lo llama para poder entender al ser humano en su totalidad. Al punto de es tan fácil, y esto lo pongo entre comillas, cambiaría la palabra, es tan permisible a partir de la antropología física el estudiar distintos fenómenos, no solamente biológicos, políticos, sociales, ambientales, a partir del mismo ser humano, como fue, por ejemplo, todos los análisis que desde la antropología física se hicieron de las dinámicas socioculturales humanas
cuando se nos presentó la pandemia de la COVID, específicamente en los años más fuertes, ¿no? Que para México fue desde el 20 hasta la actualidad, pero lo resumimos del 20 al 22, ¿no? Y esto se conjunta mucho con lo que a mí siempre me ha apasionado en esta vida, las enfermedades. Pero no solamente las enfermedades, sino en sí los microorganismos patógenos. En los primeros semestres de la ENA, a nosotros nos dijeron, a mi generación, nos dijeron en antropología evolutiva que los seres humanos hemos evolucionado por muchísimos factores, entre ellos los microorganismos con los que convivimos. Y ahí para mí fue una revolución que para otros podrá ser de lo más obvio, si así se ve, pero para mí fue los seres humanos. Hemos ido evolucionando no solamente biológica, fisiológica y anatómicamente, cultural, ambiental, social, política, intelectualmente, científicamente, a partir de los microorganismos y específicamente de los microorganismos patógenos. No voy a decir como Macron que a lo largo de nuestra historia los seres humanos le hemos declarado la guerra a los microorganismos patógenos, porque no, no le hemos declarado la guerra. Los seres humanos lo que hemos hecho es tratar de entender qué es lo que está pasando, que hay algo en el ambiente que nos rodea, en los otros seres humanos con los que interactuamos, que entonces a nosotros nos obliga a ir modificando y desarrollando distintas herramientas para entender lo que nos sucede en nuestro cuerpo, a nosotros mismos a nivel psicológico y en relación con los otros individuos con los que interactuamos. Pero antes de este análisis, vamos a retroceder un poquito entre comillas. ¿Por qué? Porque dentro de la antropología física hay una rama que es la que realmente nos permite estudiar esta interacción ser humano, microorganismos, específicamente microorganismos patógenos, y la coevolución biológica, fisiológica, cultural, científica, política, institucional que hemos llevado. Se va más por un lado biológico y social. Pero en sí estoy hablando de la bioarqueología, que no es otra cosa, si lo vemos de una manera muy simple, más que el estudio de los restos humanos antiguos e históricos pertenecientes a un contexto específico en el cual se consideran las variables, obviamente biológicas, culturales, ambientales, y tiene por objetivo el entender cómo vivían las personas del pasado y cuáles eran las condiciones generales de esa población en el pasado. La bioarqueología realmente basa todos sus estudios en la arqueología, en la antropología física y cultural, en la historia y en la lingüística. Aquí hago un pequeño paréntesis. Se menciona la historia y la lingüística, pero realmente somos muy pocos los antropólogos físicos que nos metemos realmente a la historia y a la lingüística. ¿Por qué? Porque nosotros nos casamos con la idea de que un hueso nos dice absolutamente todo. Y sí, la bioarqueología, basándose en el estudio de los restos óseos humanos, nos permite conocer muchísimo. Un esqueleto, un hueso, si uno sabe cómo abordarlo, yo siempre digo, si tú sabes qué preguntarle a un hueso, ese hueso y ese esqueleto te dice una cantidad de chismes maravillosos, no solamente de la línea evolutiva del ser humano, sino también de esas sociedades del pasado. Pero esto realmente necesita un complemento. No solamente los huesos, la historia biológica humana es única, sino que también necesitamos de la historia cultural que hemos desarrollado los seres humanos, y eso la encontramos en la historia y en la lingüística. ¿Para qué preguntamos o para qué hacemos toda una serie de análisis? Para entender los contextos funerales, la alimentación de las personas en el pasado y que todavía seguimos arrastrando, breviario cultural. A mí me da muchísima risa cuando dicen, voy a seguir la dieta paleolítica o la dieta, ¿cómo se llama? Sí, creo que sí es la dieta paleolítica, no recuerdo. Así de qué, nada más te vas a pasar comiendo piñas secas y
piedras, las vas a andar chupando las piedras, el moho. No, es que es más nutritiva porque son semillas, no, perdóname. En el paleolítico o en la era del hierro eso no comían, comían otras cosas, ¿no? Pero bueno, la dieta también va influyendo mucho en cómo nos vamos adaptando los seres humanos, a qué enfermedades nos exponemos, a qué formas de cultura incluso desarrollamos. Las enfermedades, obviamente, qué enfermedades teníamos en el pasado, qué enfermedades nos siguen acompañando hasta la actualidad, qué sistemas médicos, formas de entender esas alteraciones biológicas y esas alteraciones con los otros individuos con los que interactuamos nos obligaban a desarrollar una terapéutica, un diagnóstico, un entendimiento de lo que estaba pasando. La paleodemografía, cómo interactuaban, cuáles eran los procesos de crecimiento, de decrecimiento, de modificaciones, de movilidad de los seres humanos que conformaban una sociedad o un asentamiento en distintas temporadas, por qué se veían modificadas, si eran cuestiones biológicas, si eran cuestiones patológicas, si eran cuestiones ambientales, qué es lo que pasaba, las relaciones genéticas. Estoy perdida en un pueblo en el centro de España. Es un pueblo muy pequeño y todos son familias, ¿no? Típicos pueblos, pueblo pequeño, ¿cómo se dice? Pueblo chico, infierno grande. Y la gran mayoría familia. Pero ya se han perdido completamente el árbol genealógico, solamente se dicen primos o tíos, más por costumbre que por realmente una relación de parentesco o algo. Y me estaban preguntando, ¿cómo podemos saber si somos familia o no? Y para mí fue un día en el bar de la plaza del pueblo, fue muy fácil. Decir, esto es de lo más sencillo. Simplemente véanse los ojos y la nariz. ¿Qué tiene que ver los ojos y la nariz? Puedes empezar a distinguir quiénes son familia porque tienen similitudes por la forma de los ojos, por la forma de la nariz, por la forma de frente. No sonríen mucho, pero si pudieran sonreír, entonces hasta podríamos hacer un perfil odontológico y ver quiénes sí son familia o no. Se quedaron como siempre. Los antropólogos físicos somos los raros en todos lados, ¿no? Entonces, de nuevo cuenta, en un pueblo ibérico terminé siendo la rara por hacer relaciones de parentesco o relaciones genéticas, pero sirvió para ver quién sí es familia y quién no. Y las actividades cotidianas, cómo al fin y al cabo los seres humanos vivimos, nos desarrollamos en el día a día. Son estas cuestiones las cuales la bioarqueología trata de abordar. Y lo trata de abordar específicamente a partir de un modelo propuesto en los 2000 por Goodman y Martin, al que llamamos modelo biocultural de estrés sistémico. En sí nosotros hablamos de estresores, es decir, adaptaciones individuales y a nivel poblacionales, las cuales dejan una marca o varias marcas, tanto en el tejido óseo como en el tejido dental. ¿Y por qué se dan estas marcas? ¿Por qué? Porque todo fenómeno biológico fisiológico que vivimos los seres humanos, que pone, podríamos decir, en jaque o cuestiona nuestra existencia, siempre hace que se detenga el crecimiento humano para entonces darle prioridad al sobrevivir. Y eso deja una marca. Las marcas más visibles que tenemos todos los seres humanos las apreciamos en los dientes, específicamente en incisivos centrales y laterales, tanto superiores como inferiores. Son líneas blancas, pero yo sí me lavo bien los dientes. No tiene que ver en lo más mínimo con higiene dental. Es simplemente como tanto dentro del vientre materno como ya en la vida fuera del útero, nosotros nos hemos tenido que adaptar a o crecemos o sobrevivimos. Y cada que nuestro organismo decide sobrevivir, se detiene el crecimiento, hay un cúmulo de calcio y son estas líneas que vemos. Y son líneas que nos van a acompañar hasta que se nos caigan los dientes. Cuando nosotros estudiamos estas estos estresores o en sí los factores de estrés que afectan la sobrevivencia o el crecimiento de los seres humanos
específicamente para hablar de enfermedades que nos han ido acompañando, modificando, adaptando y desarrollando en los seres humanos a lo largo de nuestra historia, algo que en la antropología física, en la bioarqueología y que sostiene mucho el modelo biocultural de estrés sistémico, es que a nosotros no nos debe de importar cuál es el microorganismo patógeno que está haciendo que los seres humanos nos estresemos, sino lo que a nosotros nos debe de importar es cuán grave es, cuánto ha durado en la población y el curso que siguió, es decir, si produjo una endemia, una epidemia, una pandemia o simplemente fue un brote aislado, solamente se murieron unos cuantos miles, solamente se murieron 10, es lo único que a nosotros nos debe de importar, no más. Y realmente, para considerar o para poder hacer todo un abordaje de los estresores a partir de este modelo, tenemos que considerar de nueva cuenta los tres factores que se consideran en la antropología física: el factor ambiental, el factor biológico y el factor cultural. Entonces, a partir de ahí podemos ir identificando los estresores, los factores de estrés y conocer o aproximarnos a el estilo y la calidad de vida de las poblaciones del pasado. Yendo más hacia lo particular, el modelo de estrés se complementa mucho con una de las primeras ramas que da sostén a la antropología física, la paleopatología. Esto es de lo más sencillo y lo sabemos, ¿no? La paleopatología no es otra cosa más que estudiar la evolución y progreso de las enfermedades a lo largo de la historia de la humanidad. ¿A partir de qué? De los restos óseos. Podemos estudiar las enfermedades a partir de hueso o de diente, del registro dental u oso de un individuo o también por su desarrollo crónico. Es decir, ver cómo se van alterando principalmente el tejido óseo. El tejido óseo, lo vuelvo a decir, es una verdadera maravilla porque deja marca o más bien nos da seña y santo de todo lo que hemos hecho en nuestra vida, pero de absolutamente todo y de cuestiones patológicas o de enfermedades con las cuales los seres humanos hemos convivido o hemos enfermado y han durado más de 3 meses, entonces nos permite tener un diagnóstico preciso para decir qué enfermedad afectaba a una persona. Lo vuelvo a mencionar, las enfermedades no solamente son, hay cosas aisladas en el medio ambiente que están esperando para enfermar al ser humano, ¿no? El doctor Stanley desde los perdón, desde los setentas del siglo pasado, decía que en sí, la naturaleza, ese medio ambiente o ese espacio donde supuestamente están las enfermedades que están esperando para afectarnos, son es una cita un tanto machista, ¿no? Pero está muy buena porque sí sirve. Tal cual, Stanley decía que la naturaleza o el medio ambiente es esa hermosa dama a la que le debemos el polio, la lepra, la viruela, la sífilis, la tuberculosis, el cáncer, la influenza, la COVID, el cólera. Le debemos una cantidad de microorganismos patógenos que nosotros los seres humanos hacemos enfermedades, pero que a la par, teniendo dos organismos vivos, los dos coevolucionamos simultáneamente para podernos adaptar al medio ambiente en el que estamos. Y esto lo podemos ver de una manera muy general a partir de las famosas transiciones epidemiológicas. Un otro concepto o idea en la antropología física que nos permite dividir la historia de la humanidad, perdón, ya no en 3 periodos, sino en 6 periodos, dependiendo del tipo de enfermedades que han afectado a la población humana en distintos contextos, dependiendo el tipo de industria, tecnología, tamaño de sociedad y medio ambiente, tanto local como mundial. Si muy bien las transiciones
empezaron desde la ecología a partir de Omran. Ya saben que los antropólogos físicos nos robamos muchísimas cosas de muchísimas otras disciplinas. Si de por sí somos médicos frustrados, porque nos enseñan muchísimo de anatomía, de fisiología y de no sé qué, pero es decir, de todo lo que biológicamente somos los seres humanos, pero muy poquito de antropología, por eso somos los pesados y no entendemos mucho luego de la teoría de otros. Pero bueno, dejando eso de un lado. Nosotros cuando nos robamos las teorías, nos sirven mucho para explicar aspectos como las enfermedades que han afectado o que han sido más comunes en los distintos periodos de la humanidad. Esta fue una propuesta hecha por Harper y Armelagos desde los 80 del siglo pasado, en el que ahora ya se han dividido la historia humana en 6 transiciones dependiendo de las enfermedades más frecuentes. Estas enfermedades no solamente es decir, pues bueno, las poblaciones del siglo cuarto antes de Cristo o antes de nuestra era, desde el siglo cuarto antes de nuestra era hasta el siglo tres después de nuestra era, se enfermaban principalmente de tuberculosis, de rubiola y de tosferina. No solamente señalar las enfermedades, sino también es entender cuál era el espacio ambiental ecológico en el que estas poblaciones se desarrollaron, cuáles eran sus formas de desarrollo laboral, social, político, científico, institucional, para entonces ver las interacciones que había entre el ser humano y el medio ambiente y conocer cómo los seres humanos nos aproximamos a ciertos entornos en los cuales habitan de forma natural los microorganismos patógenos que producen estas enfermedades. No es porque nos estén enfermando o esperando por nosotros, es que nosotros seres humanos por todo el desarrollo, o no desarrollo, ¿cómo lo podríamos llamar? Por todos los cambios que nosotros hacemos en pro de nosotros y en beneficio de nosotros mismos, entonces nos ponemos en contacto con contextos, con espacios en los cuales alteramos la interacción de otros organismos y microorganismos. Y a partir de este contacto, entonces nosotros nos enfermamos. Les había comentado que según la bioarqueología y específicamente el modelo de estrés, a nosotros los antropólogos físicos no nos debe de interesar cuál es, o más bien no nos debe de interesar hacer un diagnóstico de la enfermedad que una población o un individuo padeció en el pasado. Esto es completamente falso. Los antropólogos físicos, en nuestro rol de médicos frustrados, pero también en nuestro rol de estudiosos del ser humano a partir del mismo ser humano, sí tenemos que delimitar o proponer los diagnósticos de las enfermedades que afectaron a las personas en el pasado. Y para eso nos basamos muchísimo en la patogenia y en la nosología de las enfermedades. Términos completamente médicos, ya saben, somos médicos frustrados, pero vemos las alteraciones, no tanto fisiológicas anatómicas, sino las alteraciones que estos microorganismos patógenos a partir de las enfermedades dejan en los huesos. No solamente en los huesos, sino también en otros seres vivos, en otros organismos, los cuales comparten ambiente, ecología con nosotros y que se pueden o no enfermar del mismo microorganismo patógeno y que también tienen alteraciones fisiológicas y osteológicas. Y también conocemos todo eso a partir de los documentos históricos. Es decir, los antropólogos físicos, cuando nos empeñamos en hacer paleopatología ocupando la bioarqueología y desarrollándolo a partir de los modelos de estrés, nosotros hacemos una conjunción de disciplinas o de ciencias para realmente conocer cuál era la enfermedad que afectaba a un individuo o a una población o a varias poblaciones en un periodo de tiempo, en un contexto o en varios periodos de tiempo en distintos contextos.
Solo que aquí hago yo un paréntesis y yo preguntaría, ¿qué es lo que entendemos por enfermedad? Porque entonces esto también es lo que cambia muchísimo los conceptos y los estudios que podemos encontrar no solamente en la antropología física, también en nuestras otras disciplinas hermanas como la antropología social, como la etnohistoria, como la lingüística. ¿Qué es lo que entendemos por enfermedad? Perdón, no les había dicho, pero si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, crisis existencial, sin ningún problema me pueden interrumpir, ¿vale? Regreso. Cuando nosotros hablamos de enfermedades en la bioarqueología y en la antropología física, ocupamos el concepto clásico ortodoxo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, nosotros nos estamos refiriendo a todas las alteraciones o desviaciones del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo humano por causas conocidas, que se manifiesta en síntomas o signos característicos, perdón, y que tiene una evolución más o menos previsible. Magnífico. Nosotros en antropología física estudiamos las enfermedades a partir de su clínica, es decir, sus síntomas, sus criterios epidemiológicos, a cuántas personas están enfermando, cuáles son las condiciones socioculturales de vida, de hábitat de esas personas y principalmente las detectamos, las diagnosticamos a partir de técnicas de laboratorio. Nosotros antropólogos físicos somos prácticamente como los médicos en el sentido de estamos analizando un esqueleto, un hueso. Estamos comparando esa información con textos históricos, con aspectos lingüísticos, incluso con aspectos artísticos. Estamos 99% seguros de cuál era la enfermedad que afectó a ese individuo o a esa población en un momento determinado, pero nunca vamos a decir qué enfermedad es porque nos hace falta un estudio genético, un estudio fisiológico o hacer un análisis conjunto con la paleogenómica para que entonces nos diga el laboratorio que nuestro diagnóstico es cierto. Porque si no tenemos una prueba de laboratorio, es decir, si nosotros no confiamos en las ciencias duras, no somos capaces de proponer un diagnóstico. No somos capaces de decir, este individuo hace 500, hace 1000 años se enfermó y murió de esto, lo cual es un gran error porque llevamos desde finales del siglo XIX haciendo diagnósticos a partir de lo que observamos, de lo que analizamos, de lo que leemos y de toda la información que conjuntamos a partir de distintas enfermedades, perdón, de distintas fuentes. Otra cosa, nosotros, antropólogos físicos, tenemos la posibilidad de casarnos con la definición de enfermedad de la OMS o decir que las enfermedades no son eso. Las enfermedades son más que eso. Sí, sí son estas alteraciones biológicas, fisiológicas, anatómicas de los seres humanos. Pero las enfermedades, así como todo lo que nos rodea a nosotros, todo lo que somos los seres humanos, todo lo que hemos producido los seres humanos, son construcciones humanas. Son conceptos los cuales nosotros hemos podido desarrollar a lo largo de nuestra historia como construcciones mentales que a la par reflejan las vivencias de dolor, de sufrimiento y debilidad que hemos tenido a lo largo de los siglos, que son fenómenos visibles, obviamente, todo lo tenemos que ver, pero también nos basamos en lo que nos han dicho otros, es decir, hacemos constructos basados en lo visible y en lo invisible y que ante todo se sostiene a partir de la relación entre individuos, específicamente entre la persona enferma y la persona que está tratando de entender qué es lo que le sucede a esa persona enferma. Lo podemos poner de una manera más simple, entre el cuerpo médico y los pacientes. Ambos representan a la sociedad en la que estamos, pero específicamente
el cuerpo médico o el cuerpo sanitario está representando a los expertos, a los científicos, y no estoy hablando de ciencia como en la actualidad la entendemos, sino los que tratan de explicar o darle una explicación que conjunte y tome todas las ideas, nociones, perspectivas de la población sobre un fenómeno a la misma sociedad. Y por el otro lado está la sociedad que está generando todas estas explicaciones basados en la cotidianidad, en el día a día que viven, en lo que ellos mismos sienten y viven y que buscan una explicación a lo que les está sucediendo. Necesitamos los seres humanos, ya sea considerando una enfermedad como algo biológico completamente o como algo sociocultural, como un constructo, los seres humanos clasificamos a las enfermedades según un sistema lógico. ¿Por qué? Porque así funcionamos muy bien, porque así podemos entonces desarrollar una terapéutica, bueno, empezando por un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. Vive o muere la persona enferma. Pero aquí entonces entramos a otro problema. Como antropólogos físicos, siguiendo la bioarqueología, siguiendo la paleopatología, siguiendo el modelo de estrés, las transiciones epidemiológicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diagnosticar a partir de restos óseos, junto con documentos históricos y otros muchos aspectos que nos ayudan a hacer un diagnóstico. Vamos a diagnosticar una enfermedad, es decir, una alteración biológica, anatómica, fisiológica, o vamos a analizar un padecimiento, es decir, la visión subjetiva, individual, que una persona nos está diciendo de lo que siente que le está ocurriendo en su interior y que no va a ocupar ni un solo término científico, sino que van a ser puros términos culturales, sociales, cotidianos. Y eso implica un gran reto para nosotros como antropólogos físicos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ser los médicos frustrados, que hablamos un vocabulario biomédico anatomofisiológico sin ningún problema. Pero cuando entonces nos metemos a un lenguaje sociocultural, nos damos cuenta de que somos los más inútiles y los que poco conocemos a esa sociedad o ese contexto, porque no nos hemos metido a conocer eso. O por el otro lado, tenemos una tercera variante. Conocemos o diagnosticamos la dolencia, que implica un reto mayor, porque la dolencia que ocurrió en una población en el pasado implica aproximarse a la enfermedad y al padecimiento, es decir, tener tanto la parte objetiva de una alteración fisiológica que está ocurriendo en un momento determinado, en un contexto específico, y la versión subjetiva de ese mismo fenómeno en un contexto determinado. ¿Qué es lo que vamos a hacer para entonces poder aproximarnos a estas clasificaciones de las enfermedades que nos den una lógica de lo que nos está ocurriendo a los seres humanos? ¿Y todo para qué? Para volver a llegar al punto principal de la antropología física, conocer al ser humano como un ente biopsicosocial a partir del mismo ser humano. Podemos entonces decir que, sin importar, esto de sin importar entre comillas, si nos vamos por un concepto de enfermedad, por un concepto de padecimiento, ambos son realmente conceptos arbitrarios. ¿Por qué? Porque los hemos creado los seres humanos, a nuestra voluntad, a nuestro beneficio y también a nuestro entendimiento, que para poder ser entendidos dependen del contexto en el que se están mencionando y que además específicamente dependen de los modelos explicativos de la realidad. A estos nosotros les podemos llamar los famosos sistemas médicos de salud, es decir, las explicaciones que todos los grupos humanos nos hemos hecho a lo largo de nuestra historia para poder entender qué es lo que nos está sucediendo en cuanto a las alteraciones de nuestro cuerpo. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuántos modelos explicativos hay?
Ahora, en la actualidad, podemos decir que hay dos, el biomédico y todos los demás. ¿Por qué? Porque históricamente el modelo biomédico o el famoso modelo de la bata blanca, que es el que seguimos los antropólogos físicos, es el que se ha establecido desde finales del 1800 como el hegemónico, el único que existe. Pero si nos ponemos a indagar en la historia de los seres humanos, tenemos una cantidad de modelos explicativos de la realidad impresionante. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre andamos buscando una forma de explicarnos qué es lo que nos está sucediendo y no solamente esto, sino cómo podemos cambiarlo y buscar una forma en la cual se nos restaure el bienestar. Pero aquí entonces hago otra pausa. Podemos hablar de enfermedades o de padecimientos o lo que ustedes quieran. Sin embargo, estas enfermedades o padecimientos han estado con nosotros realmente a lo largo de la historia de la humanidad o son aspectos nuevos que se van presentando en distintos contextos, en distintos espacios, en distintas temporalidades de los seres humanos. Algo que realmente tenemos que manejar, rompiendo con el logicismo que manejamos en la antropología física, es considerar que tanto enfermedades como padecimientos no son continuos. La biología, tanto del medio ambiente en el que estamos como de los seres humanos y los organismos que nos rodean, no es estática, no es única ni es constante. Podrá haber enfermedades o padecimientos con síntomas similares y eso habrá que considerarlo. ¿Por qué? Porque en cada periodo de la historia de los seres humanos describimos nuestras vivencias y nuestros síntomas de manera distintos, por lo cual ninguna enfermedad y ningún padecimiento es viejo. Todos son nuevos. ¿Por qué? Porque se presentan en un contexto único, nuevo, y en una población única y nueva. Y eso implica un reto muy grande como antropólogos físicos. No podemos hacer una línea sin ninguna modificación estática, maravillosa, bonita de una enfermedad y de una población humana. Son distintas y van cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros entonces podemos decir si las enfermedades son nuevas dependiendo del contexto y la población en la que se presentan, que las enfermedades nacen, mueren y vuelven a emerger. Vuelven a emerger, pero no vuelven a ser lo mismo, sino que se construyen de manera distinta dependiendo de la población. Y esto es lo que hace, dependiendo de la población, que entonces hablemos de un conjunto de enfermedades nuevas las cuales, no solamente por los microorganismos patógenos que las producen, sino también por las condiciones sociales, políticas, institucionales, ambientales y culturales, entonces tenemos un conjunto de enfermedades que se presentan en una población en un momento determinado, es decir, en un contexto que dependiendo los individuos que se vean afectados por ellas, entonces, y las condiciones de vida, las condiciones de salud, los estilos de vida, entonces van a hacer que algunas enfermedades sobrevivan, otras desaparezcan y otras emerjan. A esto, es decir, a esta interacción de enfermedades, que ellas mismas se controlan, se eliminan o permiten que resurjan, a esto le llamamos patocenosis. Las enfermedades que hay en una población en un momento determinado que tienen un control por ellas mismas, es decir, cuál afecta, cuál no afecta, cuál hacen equilibrio con los seres humanos o cuáles se muestran de una manera catastrófica para toda la población. Y dependiendo de esto, entonces podemos tener marcas o marcas de estrés en los esqueletos humanos o podemos tener otros registros para conocer la paleopatología de una población, ya sea a partir de términos lingüísticos, a partir de documentos históricos o en sí de historia oral o incluso arte.
que refleje estas enfermedades. Estas enfermedades, siendo más específico, si nosotros las queremos diagnosticar, tenemos en primer lugar que definir qué es un diagnóstico. Y no es otra cosa, esto es lo más maravilloso. Si nosotros vamos definiendo conceptos, entonces nos damos cuenta que realmente el proponer un diagnóstico de una enfermedad del pasado que afectó a una población en el pasado es de lo más sencillo, es de lo más sencillo. ¿Por qué? Porque no es otra cosa más que darle significado a un evento biológico ambiental que afectó a una población en el pasado. Punto. No hay nada más que decir. Se complica un poco si nosotros queremos hacer uno de los dos tipos más comunes de diagnósticos que tenemos en la antropología física. Podemos hacer un diagnóstico naturalista realista, en el cual literalmente, y si lo ejemplificamos, es hacer todo un análisis de un esqueleto humano, es decir, una osteobiografía, identificar marcas de estrés, identificar marcas osteopatológicas y a partir de eso decir, tal individuo, basado en la nosología médica contemporánea, tenía tuberculosis, tenía sífilis, tenía chancro, tenía lepra o tenía todo un conjunto de enfermedades, incluso digestivas. Ese es un diagnóstico naturalista realista. Y los antropólogos físicos entramos en conflicto cuando se nos presenta la posibilidad de hacer un diagnóstico histórico-conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Aproximarnos a las enfermedades que ocurrieron en poblaciones pretéritas a partir de las nociones de salud, enfermedad, sistema médico, población, ciencia que había en ese contexto en específico. Literalmente es no hacer comparaciones con el presente, sino nosotros trasladarnos al pasado para poder comprender y sumergirnos en esa sociedad y en su contexto para entonces así proponer la enfermedad que esa población observó, vivió y diagnosticó. ¿Es posible? Sí. ¿Es fácil? No, créanme, en lo más mínimo. Quien les diga, sí, hacer un diagnóstico, perdón, un diagnóstico histórico-conceptual es de lo más fácil, no, no lo es. Es de lo más complicado, es muy lindo, sí, pero es de lo más difícil que tenemos. ¿Por qué? Porque como antropólogos físicos realmente nunca nos preparan para sumergirnos en el mundo de la historia, en el mundo de la lingüística, de la etnología, de la etnohistoria. No, pero no es imposible, se puede hacer. Y para eso entonces tenemos otra rama de la antropología física, la cual ha caído mucho en desuso principalmente a partir de que la paleogenómica empezó a emerger. La paleoepidemiología literalmente lo que nos lleva de una manera muy simple es al estudio de las enfermedades en diferentes muestras esqueléticas. Es decir, no solamente estamos analizando un individuo o una población esquelética, sino que estamos comparando. Pero no solamente los marcadores de estrés, sino que también estamos analizando y comparando la ecología, el medio ambiente, los modos de sobrevivencia, a la actividad física, es decir, todo lo que conforma a una sociedad y a un individuo. ¿Para qué? Para entonces podernos acercar a las enfermedades. Hay un gran error cuando se dice paleoepidemiología. ¿Por qué se piensa que es hacer epidemiología de poblaciones pasadas? Y no. No es solamente hacer demografía o paleodemografía, es decir, índices, medias, y no recuerdo, la verdad salí traumada de bioestadística, entonces no me recuerdo qué más hacemos en eso, ¿no? Pero no es hacer solamente análisis estadísticos, porque eso entonces sí sería hacer epidemiología de poblaciones pasadas. La paleoepidemiología lo que nos hace es considerar todos los factores ambientales, ecológicos y biológicos de las distintas poblaciones que estamos comparando para entonces hablar ya
de las enfermedades que afectaron a estas varias poblaciones, no solamente a una población. Y esto se remite o podríamos compararlo muchísimo con el área médica de epidemiología social. Conocer los aspectos socioculturales de una población o de varias poblaciones para identificar los patrones de diseminación, de contagio o de afección, así como de curación de los individuos en distintos contextos. Y esto entonces, si hacemos todas estas uniones, modificaciones, cuestionamientos desde las enfermedades que estudiamos en la antropología física, podemos analizar todos los eventos de enfermedades, de padecimientos, perdón, y epidémicos que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y que no han sido pocos. Esta gráfica o este diagrama realmente solo está demostrando o está ilustrando las epidemias que se han presentado principalmente en el mundo occidental y específicamente en Europa. Sí, a lo largo de su historia, bueno, y de la historia escrita, podríamos llamarle. Pero realmente tenemos una cantidad de enfermedades epidémicas y de enfermedades endémicas, así como pandémicas. Cada vez que dicen, es que la COVID fue la pandemia, la primera pandemia que hemos tenido, no, señores, no es la primera pandemia. ¿Qué es lo que pasó con el SIDA, con el VIH-Sida? ¿Qué es lo que pasó con la gripe española? ¿Qué es lo que pasó con el cólera? ¿Qué es lo que pasó con el tifo exantemático o el tifo de las trincheras? ¿Qué es lo que pasó con el sarampión? ¿Qué es lo que pasó con la viruela? ¿Qué es lo que pasó con la tuberculosis? Es decir, tenemos muchísimas enfermedades las cuales se han presentado a nivel pandémico, epidémico y endémico en las sociedades humanas. Y nosotros los podemos estudiar desde la antropología física sin tener necesariamente que hacer un análisis osteopatológico. Y específicamente, podemos entonces hacer uso de la antropología física para estudiar momentos, contextos, poblaciones, sistemas médicos y la salud y la enfermedad de poblaciones en momentos muy críticos, los cuales no tienen un registro histórico, es decir, documentos extenso, pero sí tienen, no, perdón, no tienen un registro osteológico extenso, pero sí tienen una serie de documentos históricos, tampoco es extenso, pero que si se analizan de distintas formas, nos permiten entonces adentrarnos al mundo de las enfermedades y los padecimientos y también romper con muchas ideas preconcebidas, como por ejemplo, y siendo específicas, la situación sanitaria epidemiológica que ocurre en América a partir del siglo XV y del siglo XVI, con los viajes de exploración europeos y con el inicio de la colonización europea al continente americano. De una manera muy bonita le llamamos a estos dos siglos, perdón, la unificación del planeta por medio de la enfermedad. Y sí, Leroy tenía completamente la razón. Es el momento en el que se da la unificación de todos los microorganismos patógenos gracias a los viajes. Los microorganismos patógenos que habían estado durante miles de años aislados en Asia, en África, en Europa, que sí se habían conjuntado, se habían puesto en contacto entre ellos por el comercio, por las guerras, por las migraciones, y habían estado en contacto durante otros cientos de años, cientos de miles de años, cambian de contexto, cambian de población y llegan al territorio americano, a las poblaciones americanas y se diseminan. Pero no solamente esto es lo más maravilloso, sino que todos los microorganismos patógenos que habían existido durante cientos de miles de años en América van a entrar en contacto con los seres humanos de Asia, Europa, África y sus microorganismos patógenos y van a hacer que se lleven a esos continentes estas enfermedades.
Es un revoltijo de microorganismos patógenos y de seres humanos impresionantes. Con lo cual entonces tenemos en estos 2 siglos sociedades las cuales sí entran en contacto por primera vez, pero sociedades humanas y sociedades de microorganismos patógenos, no solamente humanas, que se van a expresar a través de una cultura, de una ideología, claro que sí, y que van a formar una sociedad con una política, con unas instituciones, con una forma de vida muy específicas en contextos realmente muy particulares. Estoy hablando en específico del Virreinato de la Nueva España. ¿Por qué hago tanto énfasis en el siglo XV y en el siglo XVI, específicamente en el siglo XVI? Porque la información que nosotros tenemos en la actualidad, en el año 2026, sobre la situación epidemiológica que ocurría en México Tenochtitlan antes de la conquista por Hernán Cortés y la capital, o en sí la Nueva España, después de la conquista por parte de Hernán Cortés, es realmente mínima. Siempre que queremos hablar de la situación epidemiológica sanitaria de, del Virreinato de la Nueva España en el siglo XVI, siempre se recurre a documentos y estudios los cuales hablan ya a partir del siglo XVII o incluso del siglo XVIII. Sin embargo, lo que ocurrió en no solamente toda la Nueva España, sino hagámoslo aún más pequeño, hagamos microhistoria, es decir, enfoquémonos solamente en un contexto, en una población en específica. Ya después vemos si lo podemos trasladar a otros contextos, eso no lo sabemos. Pero si hacemos microhistoria, lo que ocurrió en la capital del Virreinato de la Nueva España, la Ciudad de México, lo desconocemos completamente, no sabemos cuál era la situación sanitaria. Hablamos de de los grandes eventos epidémicos, la viruela de 1519 que se extiende hasta 1520, el primer sarampión, los cocolistlis que se confunden a más no poder, pero realmente ni siquiera hay un consenso de cuáles fueron las enfermedades epidémicas que se vivieron y mucho menos el registro con el que pasaron a la historia. Y es realmente impresionante porque tampoco conocemos mucho de los sistemas médicos, es decir, de los sistemas de explicación que había en aquel entonces, que se empleaban para explicarse esas alteraciones que ocurrían en los seres humanos. A muy grandes rasgos podemos decir que a partir de 1519 entran en interacción específicamente para el centro de lo que actualmente es México, la capital de la Nueva España, la Ciudad de México. Van a entrar en contacto la tisiotl, la medicina indígena náhuatl, porque se practicaba en la Nueva España, junto con otros pueblos y otras ciudades de tradición náhuatl, y la medicina de corte hipocrático galénico ibérica. No podemos hablar únicamente de una medicina hipocrática galénica europea. No, ¿por qué? Porque cada reino, no estamos hablando todavía de países, no estamos hablando de una gran tradición médica, no, estaban completamente perdidos, igual que nosotros, igual, perdidos en el sentido de había muchísimas explicaciones para un solo fenómeno. En ese sentido me refiero a perdidos. Este, entonces, por lo mismo, tenemos que ser específicos y decir si nos referimos a un sistema médico ibérico, germánico, franco, británico, y no solo eso, sino también dependiendo de cada ciudad. En este caso, si es un sistema galénico, hipocrático, ibérico, castellano principalmente, los cuales de la interacción no armoniosa, no linda, no pacífica, no maravillosa ni nada, y esto de interacción es solamente un decir porque realmente fue una apropiación cultural, explicativa, epistémica muy grande, va a surgir algo que a partir de 1570, 1580 le podemos llamar medicina novohispana. Pero antes de eso no era. Era algo que le hemos llamado de una manera muy general medicina de la conversión, que permite entender cómo en ciertos espacios, como por ejemplo los hospitales, los primeros hospitales que se empiezan a dar a construir en la Nueva España,
como es el Hospital de Jesús, construido por Hernán Cortés desde 1521, según las lenguas, o 1523. Perdón, es desde 1523. Entonces, van a interactuar no solamente las explicaciones y construcciones socioculturales de la Tisiotl y de la medicina hipocrática galénica ibérica, sino también seres humanos de distintas etnias, de distintas culturas, de distintas lenguas o lenguajes, los cuales hablan de ciencia, ciencia más de corte griego aristotélico que ciencia como la entendemos a partir de la Ilustración, combinados con religión y con medicina, y que era muy eficiente para atender los problemas de salud y de enfermedad de la población de la Ciudad de México desde 1521 hasta 1570-1580. En este contexto, entonces, ¿qué es lo que podemos decir de la situación endémica o de la patocenosis de la población de la capital de la Nueva España como antropólogos físicos? Pues podemos decir muy poco, porque son muy pocos los esqueletos o las colecciones óseas que tenemos. Sin embargo, podemos recurrir de nueva cuenta a todas estas ramas, conceptos, teorías, modelos explicativos que la antropología física ha hecho uso o ha adaptado para conocer la salud y la enfermedad de poblaciones del pasado, como por ejemplo la patocenosis, es decir, conocer cuáles son todas las enfermedades con las cuales convivían todas las etnias que habitaban en la capital de la Nueva España entre 1520 y en 1570. ¿Para qué? Ya sea para identificar qué enfermedades pudieran producir un brote epidémico o simplemente conocer las enfermedades que afectaban a la población en general. Sin embargo, no tenemos una forma de estudiar estas enfermedades. Lo vuelvo a decir, porque no tenemos colecciones óseas realmente grandes. Y aquí es donde los antropólogos físicos, después de entrar en crisis extensas a lo largo de nuestra vida profesional, un día podemos decir que vemos la luz y decimos, si las enfermedades realmente son constructos humanos, y los constructos humanos se viven, se quedan y se hacen a partir del lenguaje, entonces puede haber algo llamado lingüística médica, la cual nos permita identificar la patocenosis en un momento determinado de la historia de la población, de la humanidad. La lingüística médica no es otra cosa más que el lenguaje de interacción social, es decir, los vocablos que los seres humanos ocupamos para expresar nuestra realidad, lo que estamos viviendo. Y hay vocablos los cuales conforman un grupo específico para hablar de la salud, es decir, de las enfermedades. Es un lenguaje social porque todos nosotros lo manejamos. Tenemos un lenguaje social o un vocabulario sobre la salud y la enfermedad contemporánea, así como lo hicieron las poblaciones hace casi 500 años en la época de contacto de la Nueva España. Es un lenguaje en el que los padecimientos nos demuestran o nos presentan las estructuras de la realidad social, es decir, cómo se estaba construyendo no solamente un sistema médico, el sistema médico de la conversión, sino también la interacción, la apropiación entre sistemas médicos, entre la tisiotl, entre el galenismo hipocrático galénico, sino también los distintos sistemas médicos africanos que llegan con los esclavos, los distintos sistemas médicos asiáticos, distintos sistemas médicos musulmanes o moriscos, judio-cristianos con los que llegan. Y todo esto nos permite entonces no hablar de enfermedades, sino nos lleva a conocer la lingüística médica a partir del lenguaje de interacción social, nos lleva a conocer los padecimientos que vivió esta población, es decir, lo que construyó esa población para explicar las alteraciones biológicas, fisiológicas, sociales, culturales, políticas que estaban viviendo y que solamente se pueden entender
en un contexto en específico. ¿Cómo podemos aplicar la lingüística médica para aproximarnos a la patocenosis de la época de contacto? Lo podemos hacer a partir de documentos históricos. No necesitamos, como antropólogos físicos, perdón, esqueletos o colecciones osteológicas. Podemos hacer uso de estos cuestionarios mandados a hacer por el Consejo de Indias, que son documentos magníficos en el que se recopila una información sistemática a partir de 50 preguntas que tratan o que versan sobre la naturaleza, el medio ambiente, la población, el desarrollo científico y la sistematización del conocimiento en un momento específico de la historia de la humanidad. Tenemos relaciones geográficas de todas las colonias ibéricas en aquel momento. Para la colonia de la Nueva España, de todas las provincias, pero específicamente, si nosotros queremos conocer cómo fue la patogenosis de las poblaciones y los individuos resultantes de la interacción entre la cultura náhuatl mexica y la cultura ibérica castellana, entonces nos podemos enfocar en las relaciones geográficas específicamente de tres poblaciones de la Nueva España: Antequera, Tlaxcala y México. ¿Qué es lo que estas relaciones geográficas nos permiten? Conocer una tradición discursiva nueva, perdón, conocer una tradición discursiva nueva. Estamos hablando de que las relaciones geográficas son textos ibéricos, pero que tienen respuestas coloniales. ¿Por qué? Porque se responden en las colonias, se responden a partir de la información que dan informantes indígenas o informantes ibéricos, pero que están avaladas o no avaladas por una autoridad, ya sea civil o eclesiástica, que pasan en la gran mayoría de las ocasiones por un sistema de traducción. Y ese sistema de traducción o ese traductor ya está adaptado y inmiscuido en la cultura mestiza, mezclada, o sigue una tradición indígena o sigue una tradición ibérica. Son respuestas muy únicas por sí ser un contexto colonial, pero no un contexto colonial homogéneo. Es un contexto único, es una época de contacto, es una época, como bien se dice, fractal, es decir, no estaba unificada, se ven aspectos culturales, lingüísticos, sociales de todas las etnias que conformaban a la Nueva España en aquel entonces, bajo o específicamente cuando nos interesan aspectos de salud y enfermedad, bajo un sistema médico de la conversión, que tampoco era uniforme, que tampoco era único, sino que en algunas ocasiones, dependiendo de la población, dependiendo del traductor, dependiendo del aval institucional, tenía más tintes ibéricos, indígenas, africanos o asiáticos, y en el que convergen agentes. Las relaciones geográficas son magníficas, lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque estamos ante tres personajes específicos: la autoridad, es decir, el gobernante o el cabildo que está avalando el recogimiento de esa información; el escribano, que muchas veces fungía como escritor, como traductor, perdón, y los informantes, los que están dando cuenta para rellenar todas esas 50 preguntas y que a su par representan poblaciones ibéricas, mexicas, asiáticas y africanas. Son interpretaciones plurales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen un lenguaje único, sino que dan todo un abanico de vocablos, de conceptos, de términos lingüísticos, con los cuales no solamente tenemos un nuevo lenguaje, sino tenemos una nueva forma de entender el mundo y de construirlo. Y ante todo, no son voces científicas, son voces sociales, son las voces laxas, son las voces de la cotidianidad que nos están hablando de fenómenos o de eventos que se pueden dar para construir una historia social de ese momento, pero también una historia científica de ese momento. Las relaciones geográficas son realmente únicas, únicas, que
De estas 50 preguntas, realmente son pocas las que nos permiten o nos dan un registro de toda la parte de salud y enfermedad de las poblaciones del centro de México, específicamente de no solamente de la Ciudad de México, sino de la parte donde convivieron las culturas nahuas y ibéricas, para entonces reconstruir sistemas sociales y culturales, todas las tensiones, las peleas que hubo entre sistemas médicos representados entre la población y que podemos hacer un análisis grafémico. Esta es la parte más bonita, porque tenemos toda una pluralidad lingüística, pero dependiendo de si el informante es indígena, es ibérico, es africano, es asiático, podemos ver cómo está tomando un vocablo, ya sea en náhuatl, ya sea en castellano, ya sea en alguna lengua africana, ya sea en algún idioma asiático, qué sé yo, y cómo la está interpretando para sí mismo bajo sus conceptos culturales en un contexto ecológico, sociocultural único, y además le está dando una interpretación que es aceptada por todo el grupo y que además tiene un proceso de contextualización, es decir, solamente es entendible ese vocablo, esa explicación, esa construcción de la realidad en ese espacio geográfico, en ese espacio sociocultural en el que se encuentra. Esta propuesta de la lingüística médica de una u otra forma ya se ha llevado a cabo a partir de estudios como por ejemplo de la viruela, la epidemia de viruela que afecta a a la ciudad de Tenochtitlan, de México Tenochtitlan, entre los años de 1520 y 1521. No hace falta que digamos mucho sobre la viruela, una enfermedad que realmente empieza en las islas del Caribe desde 1515. Hay algunos investigadores que dicen que empezó en un brote desde 1512, que va a viajar desde la isla de la Española y va a llegar a las costas de la península Maya y después al centro de lo que actualmente es México, ya cuando está Hernán Cortés haciendo toda la transición hacia el centro de México para llegar a Tenochtitlan. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí, ocupando la lingüística médica para conocer la patogenosis de esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, ¿estamos realmente hablando de viruela o es otra enfermedad? Los documentos históricos, porque son pocos los restos óseos o restos momificados que tenemos, ¿qué es lo que nos dicen? Que va a ser uno de los militares de Hernán Cortés el que identifica a la enfermedad. Literalmente le llama viruelas. La viruela es una enfermedad que se tiene de menos en la península ibérica desde el siglo X de nuestra era, cuando las hordas moriscas o musulmanas empiezan a invadir y a conquistar toda la península ibérica y se establecen los distintos califatos durante casi 800 años. Pero además tenemos otros relatos históricos, los cuales nos hablan de los términos con los cuales se identifica esta enfermedad. Se le llama sarna o se le llama viruelas. Esto es bastante curioso. ¿Por qué? Porque dependiendo del vocablo es la enfermedad a la que nos estamos refiriendo. Pero esto solamente por la parte ibérica. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos seguir solamente conociendo un discurso y una interpretación de la realidad de un grupo o queremos conocer también la interpretación y la realidad de lo vivido, de lo observado a partir de otro grupo? Si nosotros nos enfocamos o tratamos de buscar los términos, los vocablos con los cuales construyen este evento desde la perspectiva náhuatl, mexica, pues entonces tenemos dos términos. Históricamente a la viruela, y específicamente a la viruela de 1520, se le ha identificado como Huizáhuatl. Sin embargo, y Huizáhuatl refiere a gran lepra, según la traducción ibérica. Sin embargo, los códices, los pocos códices que han sobrevivido, que sí tienen un mestizaje no solamente de pictogramas, sino también de transcripciones y reproducciones, pero estos códices nos dicen
que a la enfermedad se le llamaba como totomonilistli y el significado es completamente distinto. Totomonilistli literalmente significa enfermedad de las ampollas y la enfermedad de las ampollas no estaba relacionada con un evento bélico, perdón, la enfermedad de las ampollas estaba relacionada con un evento bélico y principalmente con un castigo. ¿Por qué? Porque la población náhuatl de México Tenochtitlan realmente no repeló o no luchó contra los invasores y dejó que alteraran todo el orden social, mágico, religioso que tenían de la cosmovisión náhuatl mexica, por lo cual un dios los castigó y les mandó la enfermedad de las ampollas. Los vocablos, la lingüística médica es muy importante porque entonces nos demuestra que un mismo evento epidémico no tiene el mismo significado. No era lo mismo para los íberos y tampoco era lo mismo para los mexicas nahuas. Eran cuestiones completamente distintas. Ahora, ¿qué era? ¿Realmente era viruela? ¿Qué tipo de viruela era? Los documentos históricos con los que contamos por la sintomatología, no solamente para el caso de México Tenochtitlan, sino también comparándolo con los casos que se daban en la península ibérica, nos permite llegar a la conclusión de que el brote epidémico que se da en México Tenochtitlan para 1520 es realmente un evento de viruelas negras. El máximo, la máxima expresión de viruelas que podía presentarse. Y esto sí tiene lógica. ¿Por qué? Porque la población indígena del centro del actual México no tenía ningún contacto previo, por lo cual la enfermedad, el microorganismo, el virus en específico, se presentó de su manera más violenta que puede haber. Otra cuestión que nos permite conocer la lingüística médica, si realmente fue Francisco Eguía o Francisco de Guía, un esclavo africano que venía con las tropas de Pánfilo de Narváez a apresar a Hernán Cortés, el paciente cero, es decir, el que diseminó la viruela para que se diera la epidemia. Y realmente nos damos cuenta de que no, no, ha sido, ha sido solamente una leyenda negra reproducida por de las casas, y de hecho es de las casas el que la inicia, para decir, o más bien para desprestigiar a la población africana negra y que siguieran siendo los negros los malos o los africanos los malos, literalmente, los malos propagadores de enfermedades de menor inteligencia y que estaban destinados a ser esclavos y explotados. Es simplemente un discurso colonial. No tiene nada que ver realmente con una propagación. Ahora, hay otro discurso, o más bien otra idea que podemos sacar a partir de los vocablos que se dan para la viruela de 1520, y esto tiene que ver con Cuitláhuac. ¿Qué es lo que pasa? En todos los recuentos, principalmente ibéricos o las crónicas novohispanas, para hablar de la viruela, se menciona que Cuitláhuac es el tlatoani que sigue a Moctezuma o Moctezuma, se va a enfermar de viruela. Y que entonces así entra en una crisis y son muchos los factores, son muchísimos los factores por los cuales se da la conquista de México de Tenochtitlan, ¿no? Pero específicamente es un desprestigio muy grande por parte de los ibéricos hablar en las crónicas novohispanas de que Cuitláhuac muere de viruela. ¿Por qué? Porque es el gran enemigo. Es el individuo a vencer, es el que los guerrea, es el que nunca los recibe de buena manera desde que llegan en 1519. Es el que le dice a Moctezuma, sácalos de aquí, mátalos incluso. Y al enfermarse de viruelas, todos los recuentos novohispanos que tenemos, o la gran mayoría, va a decir, Dios nos hizo el favor y lo mató. Es decir, están legitimizando que la enfermedad fue actuando a su favor, eliminando al mayor contrincante que había para la población o para las huestes ibéricas.
Tenemos otro caso de otra enfermedad que también a partir de lingüística médica podemos analizar y llegar a un constructo sociocultural. No sabemos el diagnóstico, pero sí conocemos el constructo sociocultural. La epidemia de Cocolistli de 1545 a 1548, una enfermedad la cual, si bien ya habían pasado 20 años o un poco más después de la conquista de México Tenochtitlan, esta es una enfermedad que se diagnostica bajo la medicina de la conversión, aunque principalmente, según los registros gubernamentales, se pide a los médicos indígenas, a los titisi, que diagnostiquen y traten a los enfermos porque solamente se están enfermando indígenas, no españoles, y que tiene como síntoma principal un gran sangrado nasal. Es lo poco que sabemos del cocolistli. Sin embargo, si nosotros analizamos el lenguaje o aplicamos la lingüística médica. Y ojo aquí, al yo decir que tenemos una serie de vocablos los cuales nos permiten reconstruir la realidad de una población, es un lenguaje y el lenguaje puede ser pictográfico, como los glifos de los códices. Los glifos nos dan una información magnífica, la cual si se junta o se conjunta con las narraciones de los documentos que tenemos para la época nos permiten aplicar la lingüística médica maravillosa. Solo que tenemos tres versiones de la enfermedad. A partir del lenguaje de los glifos, lo que nosotros tenemos es que el cocolizli fue una enfermedad, literalmente una enfermedad general que hacía que la gente sangrara o que los enfermos sangraran por la nariz y se murieran muy pronto. ¿Qué ocurrió entre los años de 1544 y 1545? No sabemos más. Si nosotros analizamos el lenguaje médico, aplicamos la lingüística médica a las crónicas o a los documentos escritos, producidos durante la época de contacto bajo la medicina de la conversión, podemos entonces hablar de cuatro tipos de documentos: crónicas gubernamentales, crónicas religiosas, crónicas indígenas y crónicas ladinas o mestizas. Y esto es lo que nos van a estar diciendo, es que el cocolistli era una enfermedad de sangre epidémica, considerando aquí epidémica como una enfermedad que afecta a una gran cantidad de la población que se esparce por el aire y que mataba a la población muy rápido. Y que tanto españoles, ibéricos, perdón, como africanos, como asiáticos e indígenas se enfermaban. Es decir, toda la población que conformaba la Ciudad de México para 1545 se vio afectada, no solamente un grupo poblacional. Son dos versiones muy distintas que si las unimos acorde al contexto de la medicina de la conversión durante la época de contacto de la Nueva España bajo una sociedad fractal, entonces tenemos que el cocolistli no es otra cosa más que una enfermedad epidémica caracterizada por sangrado nasal que afectó a toda la población, que no hubo una terapéutica única ni una terapéutica que fuera eficaz y que se calmó o bajó su intensidad en cuanto el calor, el calor ambiental o los cambios de estación volvieron y se hizo más cálido el clima. Esto es un constructo sociocultural de una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos análisis entonces que quitan todo el peso, o más bien contraponen a todo lo que los antropólogos físicos hemos hecho para conocer la salud y la enfermedad de poblaciones en el pasado, y que entonces rompemos con uno de los fundamentos básicos de la biomedicina que ha adaptado la antropología física, es decir, el no dar un diagnóstico hasta que no tengamos una prueba de laboratorio. Específicamente me estoy refiriendo a todo lo que la paleogenómica desde principios de los 2000 ha hecho a la disciplina y específicamente al reciente estudio publicado sobre la viruela en la población
la viruela a partir del estudio de dos momias en Perú. Es un estudio magnífico. No se los voy a negar. La técnica que ocuparon para la extracción no solamente del ADN del virus, sino también para reconstruirlo, para protegerlo junto con el de los seres humanos de las dos momias que tienen, es impresionante, ¿no? Uno no hubiera pensado en algún momento o imaginado que se podía hacer todo eso. Sin embargo, el que estos estudios científicos de laboratorio digan que al fin se tiene la verdad de cómo la viruela llegó a América, cómo afectó a sus poblaciones y cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos, es decir, mutando el microorganismo patógeno junto con las poblaciones humanas, es algo que criticamos mucho, no solamente desde la antropología física, sino también desde la historia de la medicina, porque eso es algo que hemos venido haciendo a partir de documentos históricos, de arte, de incluso historia de la ciencia e historia de la religión. Es posible y hemos hecho estos análisis en una técnica de laboratorio. No es lo único que le da validez a nuestros estudios. Está muy bien, podríamos incluso decir que lo que los científicos de Perú y de Europa han hecho con este estudio paleogenómico confirman lo que nosotros como antropólogos físicos e historiadores de la medicina hemos hecho. Sin embargo, nosotros lo aceptamos. ¿Paleogenómica lo va a aceptar? Es exactamente lo mismo que ocurrió en el año 2018 cuando científicos del Max Planck dijeron que finalmente conocían cuál era el diagnóstico del cocolizli de 1545, supuestamente basados en el análisis de ADN de la población de un cementerio de Tepozcolula en Oaxaca. En primer lugar, no se analizó específicamente el contexto arqueológico, con lo cual no se sabe si bien esa población murió del cocolizli del 1545 o de otras epidemias a las cuales también se les llamó cocolizli hasta antes de que desapareciera el cementerio de ese pueblo y se modificara de ubicación. Y además, tener la osadía de decir tan confiadamente de que un análisis paleogenómico podía identificar el microorganismo patógeno de una enfermedad cuando los restos óseos son pocos. Lo vuelvo a decir, no se sabe realmente si el contexto arqueológico pertenece a esa enfermedad o pertenece a otras, que tuvo muchos problemas. El análisis paleogenómico es una osadía bastante grande y sí dio mucho descaro y mucha molestia en el mundo de la antropología física clásica o teórica, lo podemos llamar así, y la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros venimos haciendo desde mediados del 1800, tratando de diagnosticar las enfermedades, tratando de identificar las colecciones óseas o de menos los cementerios históricos en los cuales pudiera haber esqueletos los cuales nos permitieran estudiarlo. No tienen ninguna marca osteopatológica, no tienen ninguna marca de estrés. Entonces, ¿a qué es a lo que recurrimos? Recurrimos a documentos, recurrimos al arte, recurrimos a la religión, incluso recurrimos a los entretenimientos que la población ha tenido para poder identificar a esta enfermedad. No lo hemos logrado hacer y tampoco lo han logrado hacer la paleogenómica al punto de que la presión que los historiadores y antropólogos hicimos hacia este grupo fue tan grande que para el mismo 2018 sacaron otro comunicado diciendo que solamente era una posibilidad. Se retractaban de decir que el cocolizli realmente se había dado por fiebre entérica o salmonella tifi, fiebre tifoidea, sino que era una posibilidad. Ya para ir concluyendo, yo pensé la verdad que no me iba a tardar tanto, pero Gastón, ¿para qué me dices que puedo hablar sin detenerme? Este, la antropología física es algo que me sigue maravillando después de 22 años. Realmente sí es esta rama, esta área con la cual podemos estudiar al ser humano como un ente biopsicosocial
a partir de tres factores, considerándolo desde la ecología, la biología y la cultura, y en el cual podemos abarcar el fenómeno de salud y enfermedad que la bioarqueología tanto pugna porque estudiemos para conocer cómo eran los estilos de vida de las poblaciones del pasado, pero son los cuestionamientos que nosotros como antropólogos físicos hacemos de nuestra disciplina, de lo que queremos estudiar, de si queremos estudiar una enfermedad, un padecimiento, si queremos estudiarlos con el sistema médico contemporáneo, con la ciencia contemporánea, o si queremos estudiarlos y aproximarnos a un padecimiento en un contexto específico en el pasado. Es decir, no solamente como antropólogos físicos estamos casados u obligados a enfocarnos en registros óseos o esqueletos humanos, los cuales son magníficos, magníficos, pero también tenemos otras posibilidades de conocer la salud y la enfermedad del pasado. Muchas gracias por su tiempo. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Sisayil, Paola, Gastón. Creo que justo este Gastón estaba intentando hablar, pero tenemos aquí a la maestra Blanca, entonces también nos podría ayudar a hacer esta dinámica. Sí, no, muchísimas gracias. Creo que pues fue, nos faltaba hablar de antropología física en este seminario y bueno, pues qué mejor que con esta conferencia que además es totalmente pertinente en términos de hablar de pandemias, de enfermedades que todavía, ¿no? Parece que seguimos como con estas discusiones. De hecho, ya van varias veces que veo cosas como antes de la pandemia, después de la pandemia, ¿no? O a partir de la pandemia mi vida cambió totalmente. Bueno, seguimos hablando de eso y desde la antropología tenemos una gran responsabilidad de tratar de entender exactamente, ¿no? En todas sus dimensiones y desde las diferentes ramas antropológicas, cada quien, ¿no? En su trinchera pues entender qué fue lo que pasó, qué es lo que se vivió, ¿no? Y un poco esta historia que tú nos haces, pues de que no es ni la primera ni la única pandemia que hemos vivido, cómo nombrarla, cómo entenderla, ¿no? Yo creo que es muy valiosa la reflexión que también nos pone sobre la mesa ya en el tema específico, pero bueno, pues además en términos de la propia historia de la antropología física, cómo ha ido estudiando esto, pues muchas gracias. En el chat no sé si hay preguntas, creo que sí hay por ahí. Así, voy a leer un par y damos espacio para responderlas. Bueno, primero, alguien dice, Andrea, eh, dice, maravillosa conferencia, recordé la clase que tomé con la profesora Sandra Guevara en Historia de las Epidemias. Saludos. Mi pregunta sería si también se podría aplicar la lingüística médica para investigar al respecto de las enfermedades mentales, específicamente pensando en los inicios del conocido manicomio de la Castañeda. Actualmente me interesa investigar al respecto de los tratamientos psiquiátricos aplicados a mujeres que ingresaron a dicho lugar en sus inicios. Y tenemos a Osman que nos pregunta, dice, buenas tardes, doctora. Tomando en cuenta el potencial de la antropología física para estudiar las enfermedades desde los factores ambientales, biológicos y culturales, me gustaría preguntar qué aportes ha hecho o podría hacer este abordaje desde la antropología aplicada. Pues vamos con esas dos y llegarán más ahorita. Vale. Gracias, Blanca. Bueno, respondiendo a Andrea, claro que se pueden estudiar. Es algo que aquí hay un gran problema, un problema muy grande. Los antropólogos físicos muy poco nos metemos en cuestiones mentales porque decimos eso no deja ninguna marca en hueso. Lo único que podemos ver en cráneo son las meninges inflamadas y punto. No, no podemos ver nada más. Y esto no es cierto. Aquí es donde entonces podemos aplicar la lingüística médica con glifos, con dibujos, con los diarios, todos estos compilados que han hecho a partir del 2010 referentes a los diarios, a los testimonios, a los objetos de todos los pacientes o de muchos de los pacientes que estuvieron en la Castañeda y que nos permiten entonces aproximarnos a los diagnósticos de aquel momento. Los diagnósticos, y además es impresionante porque la Castañeda nos está reflejando
la psicología y la psiquiatría a finales del Porfiriato, durante la época de la Revolución, ya postrevolucionario, y cuando entra completamente en crisis, no solamente el modelo postrevolucionario, sino también el modelo panóptico, y se empieza a implementar la nueva psicología y psiquiatría, pero a partir de estas reformulaciones que tiene después de la Segunda Guerra Mundial y de todos los casos de Nuremberg. Entonces, sin lugar a dudas, a partir de la lingüística médica, con los testimonios, con las historias clínicas, los diarios y los testimonios de los pacientes, claro que se puede hacer. Y no solamente es tener la visión de el loco, y esto lo pongo entre comillas, es el loco como el vocablo que se les ocupaba, pero no el loco en el sentido de cómo ellos mismos se percibían. Entonces, Andrea, eso es una investigación que de mi parte ya te estás tardando en hacer. Cuando vas a empezar realmente. Osman, aquí les voy a hacer un breviario cultural. Hasta el día de hoy sigo sintiendo raro cuando me dicen doctora Guevara. Es muy al estilo Bourdieu, es un performance que uno tiene que hacer, ¿no? Pero soy Sandra, por favor, solamente llámenme Sandra. En cuanto a tu pregunta, ¿qué aportes ha hecho o podría hacer este abordaje desde la antropología aplicada? Te soy muy honesta. Es muy poco lo que se ha hecho, más lo podíamos encontrar la lingüística médica contemporánea desde la antropología médica. Ahí sí tenemos muchísimas cuestiones, pero desde la antropología física muy poco se ha hecho. Y aún más cuando afortunada y lamentablemente al mismo tiempo a los antropólogos físicos nos han estado formando por los últimos años como antropólogos forenses. Sí, se entiende por la crisis que estamos pasando a nivel nacional, pero también por el otro lado, esto ha hecho que no tengamos estudios o aplicaciones no solamente de la lingüística médica, sino de las enfermedades en poblaciones contemporáneas, las cuales realmente puedan tener un apoyo. Pero sí podrías encontrar muchísimo desde la antropología social. La antropología social no lo ha dejado de hacer, y de hecho, te soy honesta, me he basado muchísimo en antropología social y en antropología médica porque ellos sí lo hacen y hacen unos trabajos, sin lugar a dudas, magníficos. José Huerta, ¿en qué parte podemos encontrar su propuesta de la lingüística médica? Con muchísimo gusto se los paso a Gastón, a Blanca, a Sayil. Es algo en lo que he estado trabajando en los últimos 4 o 5 años. Entonces, ha sido poco lo producido, pero yo se los comparto a los organizadores de OCA y ellos que a su vez se los den a ustedes. Gracias. Em, bueno, sigamos porque hay más preguntas. Tenemos a Lourdes que nos pregunta que en cuanto a costos, ¿cuál considera usted que ha tenido un mayor impacto en la sociedad? Y bueno, leo una más de Angélica. Dice, para el estudio de las enfermedades, ¿cuáles códices ha analizado y cuáles son los glifos utilizados conforme a la lectura? Lourdes, no entiendo, perdón, pero no entiendo completamente del todo tu pregunta. En cuanto a costos de cuál enfermedad epidémica ha tenido mayor impacto en la población, si es así, es que yo diría que incluso hasta el sarampión que estamos viviendo, que vivimos a inicio del año por las ideologías antivacunas, tienen unos costos tremendos, ¿no? Es decir, todas las enfermedades de una u otra forma afectan terriblemente, y más en todos lo que estamos viviendo en México, que no tenemos un sistema de salud el cual no ha tenido buenas inversiones ni buena distribución de los recursos. Entonces se está forzando a la población a que recurran a otros especialistas, al fin y al cabo de paga. Te pido por favor si me puedes especificar más porque no entiendo del todo tu pregunta. Angélica.
Específicamente para el cocolistli, los códices estudiados, bueno, se revisaron aproximadamente 200 códices, de los cuales solo 5 daban información sobre el cocolistli en sí, el códice en cruz, el códice mexicanos, el códice tellerano remensis. eh, me faltan dos, si me das un segundo, ahora te los dimensiono. El códice Aubin y la tira de Tepechpan. Lamentablemente son los únicos. Para la viruela eh, está el códice Moctezuma. Son solamente 3 códices los que reflejan el evento. Y es maravilloso porque en los 3 códices el glifo ocupado es la cara de perfil de una persona con puntos negros. Y la información al fin y al cabo se recopila a partir de las crónicas. No es que se considere la información de las crónicas como única verdadera, porque lo vuelvo a decir, qué versión es la que se obtendría, si la ibérica o la indígena, pero se pasan por todo un análisis para entonces ahí empezar a ver los vocablos y las ideas bajo la cosmovisión náhuatl, mexica o incluso bajo la tziotl y poder obtener así un diagnóstico y una construcción de la enfermedad en su momento. Gracias. María Elena pregunta, ¿de qué manera el cruce entre la antropología, la historia y las ciencias biológicas nos permite comprender mejor cómo las enfermedades han transformado las sociedades y el patrimonio a lo largo del tiempo? Es, es, es una pregunta muy ambiciosa. Te soy muy honesta. Es una pregunta muy ambiciosa y que cada que a mí me cuestionan o me hacen esta pregunta, digo, no tengo la más mínima idea. No tengo la más mínima idea entre comillas. ¿Por qué? Porque sí da mucho. Permite comprender la alimentación que tenemos hoy en día, la construcción de los domicilios o de las habitaciones en las que habitamos los seres humanos, el transporte, la vivienda. ¿Por qué no somos hegemónicos o por qué no somos únicos todos los seres humanos en todos los contextos? Em, hay un ejemplo que pongo siempre de una manera muy sencilla. ¿Por qué, Bill, simplemente, por qué los españoles y los mexicanos comemos cerdos? Sabe buena la carne, ¿no? Sabemos que hay un riesgo muy grande de cisticercosis. Pero por el otro lado, y además tenemos nos hemos desarrollado siguiendo una ideología cristiana católica. Sin embargo, ¿por qué otras sociedades que practican distintas religiones no comen cerdos? Y además están en sus preceptos o en sus libros sagrados. Y esto tiene que ver con cuestiones de cómo las enfermedades, a partir de las relaciones entre los seres humanos, su historia y su misma biología y fisiología, les ha llevado a decir, no comas esto, es decir, las prohibiciones o los tabús, porque generan una enfermedad. Y hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Entonces, esta conjunción entre estas 3 disciplinas, que son realmente muchísimos más, nos permite entender algo tan básico como el por qué vamos al baño donde vamos al baño, por qué comemos lo que comemos. Y es una forma muy curiosa de ver los comportamientos y los hábitos que tenemos día a día los seres humanos. Bien, y tenemos María Teresa, de acuerdo a las reflexiones que surgen de tu extraordinaria conferencia, pregunto, ¿debemos actualmente poner en consideración siempre en los estudios antropológicos actuales como factor de transformación social lo pandémico? Depende, como bien lo decía Blanca, ¿no? Actualmente tenemos muchos estudios que es post pandemia, pre-pandemia, la nueva normalidad, que la nueva normalidad, lo sigo diciendo,
todos los días vivimos una nueva normalidad, todos los días, ¿no? Entonces sí depende muchísimo. Hay específicamente con la COVID. Sí, hay muchas cuestiones, tanto de educación, de interacción entre los seres humanos, de habla, del discurso, del lenguaje, de vestimenta, las cuales sí podemos marcar post-COVID, pre-COVID o pre-pandemia, post-pandemia, pero también depende mucho qué es lo que antropológicamente quieras enfocar. Entonces ahí sí diría, sí, haz ese paréntesis o ese gran parteaguas señalándolo, o de plano no es necesario mencionarlo realmente. Claro. Y bueno, una más de Jaime. Gracias por compartir su investigación, una espléndida presentación. Pregunta, ¿usted pudo encontrar alguna referencia autóctona sobre la epidemia de rabia en Nueva España? Jaime, yo no me he metido con rabia, pero si me dejas preguntar a contactos, entonces ya también a los organizadores de locales podré decir si sí o si no, porque realmente no es una enfermedad con la que yo todavía me haya relacionado. En lo que llevo del análisis de las relaciones geográficas, hasta ahora no he encontrado. Pero te lo busco, lo pregunto y se lo comparto a los organizadores. Perfecto. Pues bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera tomar la palabra incluso? No solo por chat. Gastón. Hola. Perdón por se me fue el internet un minuto exactamente cuando estábamos terminando. Y te quería decir, retomando un poco tu comentario de que te habías tardado mucho, no te tardaste mucho, estuvo perfecto. Estamos en tiempos. Y además, pues es muy interesante lo que dices y creo que sí necesita contextualizar todo esto que estás haciendo, que tú misma lo dijiste al inicio, que no solamente es antropología física, sino que hay historia, etnohistoria, lingüística y todo eso que has tenido que conocer, creo que todas estas metodologías. Yo entiendo que en la antropología física, bueno, yo como antropólogo físico también, que es una disciplina que por sí es interdisciplinaria y multidisciplinaria, o sea, de formación. Esto de que haya sido una mezcla de la antropología con la medicina y la historia, creo que nos da a todos, y tú lo mencionas mucho, que es un chiste hasta muy gastado, pero que sí es cierto en muchas ocasiones en esto de que somos médicos frustrados, es porque precisamente uno encuentra en la antropología física estas herramientas que uno agradece después, ¿no? No haber sido médico, porque terminas con una visión bastante, no sé si decirlo cerrada o cuadrada de las enfermedades, por ejemplo. O sea, la riqueza que hay haciendo un estudio genealógico de las enfermedades, pues solamente lo puedes obtener a través de este tipo de estudios, ¿no? O sea, igual la historia lo podría analizar u otras disciplinas, pero nosotros con estas herramientas de genética, anatomía, fisiología, y conocer los esqueletos del pasado y conocer a las personas en la actualidad con los padecimientos actuales, con las epidemias o las pandemias, creo que sí nos dan como esta visión más holística para poder entender los fenómenos biosociales que se van dando. Y en ese sentido, pues yo veo que tú no lo podías dar en una hora. Es bastante información y bastante bien aterrizada. Se nota que has trabajado, pues, durante muchos años sobre este tema y ahora afortunadamente, pues, estás teniendo como este acceso y nuevas visiones en tus nuevos, trabajos que estás haciendo. Em, yo nada más quería como preguntarte entre todo este contexto, y es más una cuestión personal y de desarrollo profesional, si has encontrado más allá de la visión de la antropología física clásica, y me refiero mucho a la formación que tenemos en la licenciatura, o sea, en qué lugares puede ir un antropólogo físico para poder hacer los estudios
de la manera en como tú los haces, porque seguramente, y eso lo digo por experiencia, la antropología física no te dio todas las herramientas para hacer lo que estás haciendo ahorita, porque pues va enfocada para otras cosas, ¿no? Y pues nada más agradecer y pues felicitarte por todo el trabajo. Tu micrófono está apagado. Perdón, perdón. Gracias, Gastón. Ahí yo diría que es mi recomendación es hagan caso de lo que les decían sus familiares y que además uno no es antropólogo hasta que uno de tus hermanos, tíos o tías o hermanas no te quiere golpear en una comida porque estás analizando. Es decir, uno yo diría que lo que más nos da posibilidades para poder juntar o ver un fenómeno desde distintas perspectivas es lo que ocurre dentro de nuestro núcleo más cercano. En mi caso, mi papá era el que me acostaba con él en el petate, en el jardín de niña, y me decía, huele el aire. ¿A qué huele? Ya huele a primavera, ya huele a otoño, ya huele a invierno, huele a tal árbol, huele a tal fruta. Y después, conforme iba creciendo, a mi papá le encantaba el famoso arte de ver pasar a la gente desarrollado en los portales del Café La Parroquia de Veracruz. Literalmente ver a las personas. Ve a las personas. No juzgues, no qué es lo que lleva de vestido, los zapatos, la bolsa, la mochila. No, ve, ve. Ve los rasgos, ve cómo caminan, ve, trata de explicarte por qué se joroban, por qué se limpian la nariz de cierta forma, por qué, ¿a qué es eso? Y además mi papá tiene una facilidad para inventarse historias de la vida de las personas fantásticas, ¿no? Y es súper chismoso el señor. Él si tiene una curiosidad, si se levanta de donde esté y va y les pregunta. Entonces, también esa es cuestión de mi papá de pues, quítate la pena y pregunta. Pregunta. No hay nada peor que te digan, ¿y a ti qué te importa? O nos vemos fuera de Metro Pantitlán. Pues bueno, ya que, ¿no? Al día cuántas veces no nos amenazan de vernos. Pero es eso lo primero que yo diría. Em, Vivimos o convivimos con un contexto, en un núcleo muy cercano, el cual nos dan muchas herramientas que pasamos por alto, pero realmente son aprendizajes para poder interactuar con el resto de las personas, para hacer observaciones fuera de nuestro núcleo más cercano. Por algo Foucault dice que el núcleo en el que nos volvemos entes sociales es la familia, ¿no? Y posteriormente es también yo siempre he dicho que los antropólogos, no antropólogos físicos, sino en sí antropólogos tenemos un superpoder, sabemos observar. Y el observar nos permite cuestionar mucho y aprender mucho y ver mucho. Entonces, yo les diría eso en primer lugar. No les recomiendo mi trayectoria porque en mi caso fue un historiador de la medicina muy específico, el cual salía de operar a las 10 de la mañana. Yo lo veía en nuestras juntas de asesoría, me platicaba la operación que había tenido y me decía, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y qué se va a hacer? ¿Qué fármacos hay que ponerle al paciente? Y así de, no, no tengo ni idea. Bueno, cuando sepas nos volvemos a ver. Y así me trajo todo un año, hasta que de plano ya le pude contestar. Para eso fue pues ir a clases de oyente en la Facultad de Medicina. Entonces no les recomiendo eso. Ahórrense ese camino, observen, no juzguen, observen y critiquen todo, pero como lo decía Gastón, no en el afán de crítica destructiva, de deshacer, sino una crítica o más bien una pregunta, una interrogante que yo me hago hasta el día de hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
y eso te permite investigar más y más y más y más. Muchas gracias, Sandra. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, no sé, quiera tomar la palabra o algo. Bueno, hay varios comentarios, luego te pasamos todo lo que pusieron en el chat para que lo tengas. Este, y bueno, alguien pregunta de qué se dedica tu papá. Oh. El señor es bueno, no lo voy a quemar porque luego le voy a pasar el video. Mi papá es abogado, pero creció obvio, él nació antes de la primera mitad, él nació en la primera mitad del siglo XX en un pueblo indígena del sur de la Ciudad de México. Fue agricultor. Le tocó a él, por ejemplo, bajar con antorchas, caminando desde el pueblo hasta la villa más cercana para vender todas las flores y los frutos. Fue pintor de brocha gorda, fue albañil. Y si no hubiera sido por mi abuelo, que lo obligó a estudiar, mi papá hubiera sido feliz siendo mesero porque mi abuelo era mesero y ahora es un abogado. Bigotón, viejito, buena persona el don. Ok, pues muchas gracias, Sandra, ha sido bastante enriquecedor. Agradecemos mucho bueno, y aparte que hayas tomado la sesión con tan poco tiempo eh, y que estás del otro lado del mundo, pues se agradece mucho más. Este, y pues bueno, vamos a cerrar la sesión del día de hoy y nos vemos para la siguiente sesión, el próximo, ahorita les voy a poner aquí en el cartel, que es la que corresponde a lingüística. El próximo 21 de septiembre va a estar con nosotros el doctor José Luis Moctezuma Cimarrón y nos va a presentar la conferencia de la lingüística a la antropología lingüística en México, una aproximación. Y pues, sin más, agradecemos nuevamente su asistencia, la participación, y pues nos estamos viendo para la siguiente sesión. Gracias a Blanca, gracias Sandra. Nos vemos. Gracias, Gracias. adiós. Nos vemos.